Listo, pues nuevamente buenos días, Abidaid. Ya estoy grabando la clase del día de hoy. Prácticamente estamos en el cierre de este primer bloque de la práctica, de la materia Prácticas Profesionales 2. En su evaluación de este segundo parcial, solo va a venir el contenido de temas hasta lo que vimos la semana pasada, que ahorita voy a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, que tiene que ver con gestión de proyectos, ¿sale? Es decir, lo de la semana 4, 5, 6 y 7 es la información que va a venir en su examen, ¿sale? Y ya lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, que tiene que ver con el Assessment Center, es un tema que vamos a estar trabajando para el bloque 2, ¿ok? Entonces, este contenido de la información que veamos hoy, en adelante, pues bueno, ya va a ser para la evaluación del examen del primer examen, bloque 2 de esta materia, ¿va? Hola, Cristian, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Cristian? No sé si me escuchas, Cristian, pero bueno, voy a empezar a proyectar. Ok, ok, gracias, Cristian. Le compartía a Vidaid que lo que vimos hasta la semana pasada, que es un breve repaso de lo que vamos a ver ahorita, y después para entrar al tema ya del siguiente bloque, es lo que, hasta este tema es lo que va a venir en su evaluación del segundo parcial, ¿de acuerdo? Están entrando sus compañeros también. Hola, Tania, buenos días. Jesús, buenos días, ¿cómo están? Y también aquí ya está Jenny. Jenny, buenos días. Buenos días, profesor. Listo, los voy leyendo en el chat y también los escucho por el micrófono, quienes puedan abrir su micrófono, ¿vale? Aquí estoy leyendo a Tania y Jesús. Buenos días a ambos. Ok, les compartí en un principio, hasta este tema que vimos la semana pasada, lo de gestión de proyectos, es lo que va a venir en su evaluación de este segundo parcial de este bloque uno, ¿va? Y a partir bueno, hoy de lo que veamos en el tema del día de hoy, ya va a ser parte de la información que estaremos trabajando en el bloque 2 y que tiene que ver con los Assessment Center. Hoy veremos ya esta parte introductoria de qué es un Assessment Center. Voy a explicar algunos ejercicios la siguiente semana y yo esperaría que ya a partir del día 8 de marzo tengamos el primer ejercicio. Entonces, ahorita, antes de terminar la sesión, nos vamos poniendo de acuerdo para ver quiénes quieren participar y ya yo les voy diciendo exactamente o vamos poniendo de acuerdo para las fechas en las que podamos hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Hay algunos que son grupales, hay algunos que son individuales. Ambos sirven, pero realmente el que te da mayor experiencia es el ejercicio individual que puedas hacer, ¿vale? Pero bueno, esto les decía para que vayan pensando a ver cómo pueden a lo mejor sí disponer de estos 20 minutitos que les mencionaba, en donde puedan abrir su micrófono, cámara y podamos hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo había platicado desde un principio del bloque uno de esta materia. Entonces, pues bueno, a partir del 8 de marzo, pues estaremos haciendo el primer ejercicio para que de ahí en adelante, en las siguientes semanas, podamos ir avanzando con más ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno, eh, recapitulando un poquito ya del último tema que les decía, va a venir en su segundo examen parcial. Tiene que ver con la parte de gestión de proyectos. Les mencionaba que el objetivo de este tema es relevante porque ustedes, dentro de las prácticas profesionales, puede ser que les toque apoyar, ¿no? Dentro de los proyectos que estén en ese momento en la empresa, en la compañía en la que ustedes vayan a estar haciendo sus estadías. O la otra es porque como administradores de empresas, en algún momento les puede llegar pues esta responsabilidad de gestionar un proyecto. En verdad, ese tema de gestionar proyectos implica un gran trabajo, aplicar muchas de las competencias que hemos estado platicando desde la materia anterior de prácticas profesionales uno.
ahorita en prácticas profesionales 2 también que hemos estado platicando mucho de las competencias, que son estas habilidades, conocimientos. Y créanme que eso te da muchísima visibilidad para que, con base a la forma en la que tú gestiones proyectos, te permite tener mayores oportunidades de crecimiento en la compañía en la que estés, ¿vale? Recuerden que hemos platicado mucho, sus comportamientos es lo que a ustedes les va a ayudar a dar visibilidad si tienes o no una habilidad, una destreza, ¿vale? Esas son las competencias. Pero bueno, ya para poder terminar este tema que vimos la semana pasada, les platicaba de manera de resumen, ¿qué implica una gestión de proyectos? Pues tienes que contemplar tiempos que te va a llevar el poder implementar ese proyecto, los recursos que vas a tener que ocupar, ¿no? Durante toda tu planeación, los costos y en primera instancia el objetivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se busca con este proyecto? Eh, ¿Para qué? Y con esto vamos a determinar cuál es el alcance de tu proyecto, a qué áreas, a qué posiciones vas a tener, vas a impactar y tienes que involucrar toda la planeación y las actividades que esto implica, los costos, recursos, ¿vale? Y tu estrategia que vas a llevar a cabo para que al final sí se ejecute o se implemente correctamente tu proyecto, ¿vale? Porque como administradores, ustedes llevan, lo hemos platicado infinidad de veces, su objetivo es dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos. Entonces, si vas a gestionar un proyecto y esto implica recursos que tiene la compañía, pues tienes que administrarlos muy bien para que al final haya un retorno de inversión de ese proyecto que se vaya a implementar, ¿sale? Entonces, las etapas que habíamos compartido la semana pasada, el estudio de factibilidad, y que tiene que ver si efectivamente es viable o no, es decir, antes de poder ejecutar, porque son recursos los que tenemos, si efectivamente la empresa va a obtener algún beneficio por la implementación de este proyecto. Si los costos son más altos que el beneficio que me pueda obtener, pues mejor no lo aplico, ¿vale? Eh, en la parte pues de estas 5 fases, la segunda tiene que ver con la planificación del proyecto. Es decir, si yo ya identifiqué que efectivamente es viable el poder ejecutar mi proyecto, ¿qué sigue? Pues tengo que entonces planearlo, ¿sale? Y ustedes como administradores saben que esa es nuestra primera etapa del proceso administrativo. Necesitamos planear. ¿Y qué implica planear? Pues necesitamos contemplar tiempos, ¿sale? Tenemos que contemplar pues las actividades que vas a estar ejecutando, en qué momento se van a ejecutar, quién las va o quién podría ser en ese caso el responsable, ¿no? O sea, todo aquí va incluida un poquito la parte de la segunda etapa del proceso administrativo, que es la organización, ¿no? Para ir viendo, a ver, a quién tendré que estar involucrando para estas actividades, en qué tiempos de respuesta se tienen que hacer, y pues todo el track, ¿no? Que se va a llevar de la implementación, ¿vale? Incluso las actividades previas antes de empezar con la implementación. Es decir, cuál va a ser el canal de comunicación o cómo se va a bajar la comunicación a todos los colaboradores que va a impactar este cambio, ¿no? Si es a nivel organizacional o solamente por un área específica, etcétera, ¿no? O incluso si este mismo proyecto va a tener impactos afuera con mis clientes, pues también entonces tengo que ver cuál va a ser la forma en la que voy a estar comunicando esto, ¿no? O sea, si se da cuenta, antes de actuar, yo tengo que tener claro todo lo que voy a hacer, todo lo que implique, todas las actividades que van a implicar la implementación de mi proyecto, pero esto no lo voy a poder hacer si no tengo claridad de cuál es el objetivo, cuál es el alcance de mi proyecto, ¿vale? Ok, ¿hasta aquí alguna duda, comentario, chicos? ¿No? No, no tengo dudas. Ok, cuando tú ya tienes totalmente tu planeación, ahora sí empieza la ejecución. La ejecución no es más que seguir toda la planeación que tú ya hiciste de las actividades, en qué tiempo tenían que suceder. Debes llevar, en este caso, pues básicamente pues ejecutar tu plan, ¿sale? Así de sencillo. Bueno, parece sencillo, pero pues sí lo va a hacer si efectivamente en tu planeación consideraste todo lo necesario para poder realizar la implementación de tu proyecto.
Entonces, al ejecutarlo, simplemente es seguir tu plan, ¿ok? También recordemos que en cuanto a la planeación, siempre va a haber cosas que tal vez por una u otra razón se salieron de nuestro tramo de control. Ejemplo, eh, una situación que está fuera de mi control puede ser una pandemia, lo que sucedió, ¿no? Hace algunos años. Pues eso yo no lo puedo controlar. Entonces, ¿qué implica? Si yo tenía una planeación, tengo que ver o ajustar mi plan. Y entonces ahí es donde sí tendría que en mi ejecución hacer unos cambios, ¿no? Pero bueno, tendría que regresarme un poquito otra vez, hacer un ajuste a mi plan para que después otra vez vuelva a empezar con la ejecución, ¿vale? Solo en esos casos. Pero por eso es importante que en tu planeación, te les decía, tengas, lo sientes en verdad, te des el espacio para poder ver todas las aristas que podrían impactar o todo lo que tendría que considerar para poder ejecutar mi proyecto, ¿no? Y después la parte del seguimiento. Aquí en el seguimiento, pues no me puedo esperar hasta que terminemos toda mi planeación, que ya la haya ejecutado y ver si funcionó o no funcionó, sino periódicamente tengo que ir haciendo eh, pues evaluaciones, ¿no? O mediciones de cómo voy avanzando, si es con base al plan, si ha habido algunos cambios, por qué han sido los cambios, informar a los involucrados, ¿no? Para dar esta visibilidad. Y entonces, incluso si hay cosas que se estén atorando, pues por ahí, entonces sí, y pedir a las personas involucradas que nos ayuden con esos cumplimientos, o bueno, si se requiere el apoyo o escalar alguna problemática, ¿no? Con unas posiciones más arriba, pues hacerlo, pero con base a estos seguimientos que sean en tiempo, ¿sale? Y bueno, pues eso te va a servir para que todavía aseguremos mejor la conclusión de mi planeación, ¿vale? Bueno, y de todo el proyecto que ya quede implementado. Y el cierre, pues en el cierre lo que tenemos que hacer es entregar un reporte final de todo lo que ya se trabajó, de cómo está avanzando y las mediciones que han tenido de efectivamente eh, el resultado, ¿no? De lo que se esperaba de este proyecto, ¿sale? Ahora, vimos algunas metodologías que te ayudan o que puedes ocupar para poder hacer una buena gestión de proyectos. La primera, pues, es la secuencial tradicional, en donde vamos etapa por etapa avanzando. La ágil, que va un poquito más por fases específicas, ¿no? Y al final hacer un todo para construir tu proyecto. Y la gestión del cambio, que esta es parte de las eh, actividades que tienes que hacer. O sea, muchas veces les ponía ejemplos la semana pasada de la misma gente o a quienes le impacta a tus colaboradores son los que se vuelven los desertores o los que no quieren sumarse a estos cambios o a estos proyectos, porque tal vez no tienen claridad de cuál es el beneficio que va a tener y al contrario lo pueden percibir como eh, pues otra actividad más para frenarlos, para dificultarle las cosas, cuando pues la realidad no es así, pero yo no lo voy a saber como colaborador si no estoy informado, ¿no? Entonces, para eso existe la gestión del cambio. Esto es fundamental en cualquier proyecto que hagan ustedes, ¿eh? Jenny, Abidaid, Guadalupe, Cristian, Tania, Jesús. Siempre que vaya a haber algún cambio, aunque sea mínimo, ¿eh? Aunque sea mínimo, tienen que, tienen que conversarlo, tienen que platicarlo, tienen que decir el qué y el para qué este cambio, ¿sale? Porque si no, en verdad, se les va a complicar mucho el poder lejos de que te sumen, ¿no? Los colaboradores van a ser un stopper para ti y van a dificultar más que los cambios sucedan, ¿vale? Este tema de gestión del cambio realmente tiene incluso hasta pues estrategias específicas de cómo hacerlo, ¿sale? Ah, yo, por ejemplo, ocupaba mucho la parte de sesiones de sensibilización, ¿no? Para poder, y también comunicados para poder ya ir informando desde un principio cuál iba a ser este cambio y también tener la apertura para escuchar comentarios o dudas de la gente a la que le impactarían estos cambios, ¿vale? Y ya con base en eso, entonces, pues ahora sí empezar a accionar con otras acciones adicionales para poder dar claridad eh, pues de que efectivamente, pues lo que yo busco con mi proyecto sí quede claro para todos, ¿no?
Pero bueno, las ventajas de la gestión de proyectos te va a ayudar en muchos puntos específicos para las organizaciones para que, en particular, siempre que hay un proyecto, una implementación en una empresa, es porque se busca tener un mayor crecimiento, ya sea en ventas, eh, en mejoras de clima, cultura, eh, pues en este caso tener un crecimiento de mercado. O sea, hay muchísimas cosas que cuando se involucra un proyecto es precisamente para tener un crecimiento como los que les acabo de platicar, ¿sale? Pero eso implica una inversión, ¿no? De dinero, de esfuerzos, de recursos, y por eso el llevar correctamente una gestión, pues te va a permitir que a la empresa siga alcanzando sus resultados o sus objetivos que quiere llegar, que quiere lograr. eh, y bueno, pues también permite que, pues las empresas sigan vigentes, ¿sale? Herramientas que tenemos también para gestión de proyectos, el diagrama de Gantt, ¿no? Este diagrama de Gantt es el que yo también más ocupo para cuando voy a hacer mi planeación. Pues ahí en el diagrama de Gantt pongo todas mis actividades, agrego un poquito también la parte de quién va a ser el responsable de esas actividades y los tiempos en que se tiene que ejecutar esas actividades. Ese es el más común que llegamos a utilizar, ¿no? Para la parte de planeación de actividades, ¿no? Tenemos también el PER-CPM, que este va mucho también te sirve bastante cuando necesitamos hacer una logística, ¿no? De a qué punto vamos primero, después a qué otro punto y al final la ruta que vamos a seguir para poder lograr o alcanzar el objetivo que buscamos con este proyecto, ¿no? Y también el de cadena crítica esto es cuando tenemos proyectos más complejos, sí tenemos que tener claro cuáles son nuestras eh, partes críticas durante todo lo que se va a llevar de la implementación para poder anticipar, ¿no? En mi caso, algo sencillo, fíjense, pareciera que no es difícil, pero cada vez que hemos tenido la implementación o la actualización, tan solo una actualización del sistema, ese es un punto crítico para nosotros, porque cuando se hace una actualización de nuestro sistema, sí tenemos que tener contemplado las pruebas que se tienen que hacer antes de que salgan al productivo, así se le llama, ¿no? O que ya lo que vivimos en la operación. Este, porque nos ha sucedido que pareciera que son cambios muy sencillos hasta para que en el sistema te aparezca un mensajito que era parte de un proceso no sé, de recuérdale al cliente que tiene que hacer no sé qué o una promoción o lo que sea, ¿no? Cambios tan mínimos cuando haces una actualización y a veces afecta todo el proceso de tu sistema, ¿no? Y entonces confundes a quien opera el sistema y ya no se cumple el servicio que se busca de estas actualizaciones o de estas implementaciones en el sistema. Entonces, ¿qué se tiene que hacer previo? Pues se tiene que identificar en qué momento se tienen que hacer las pruebas, ¿no? Antes de que salgan al productivo. Es un ejemplo, ¿eh? No sé si les ha pasado eso, pero a veces queremos arrancar y empezar a hacer cosas y entonces después vienen problemas que dices, híjole, mejor me hubiera esperado, lo hubiera hecho, hubiera hecho algunas pruebas o el hubiera, ¿no? Esa es la palabra que ocupan mucho, pero pues el hubiera no existe, entonces mejor contemplémoslo con cosas críticas que a veces solamente aprendes a través de la experiencia, pero sí por eso desde antes, volvemos al primer punto, ¿no? Planificación de trabajo, ¿vale? Busca exactamente, identifica dentro de tu plan en qué momentos vas a tener. Ese fue un ejemplo que les puse, ¿eh? De la parte de cuando hemos implementado algunas actualizaciones en el sistema o un nuevo sistema, pues tienen que hacer muchas pruebas para ver que no impacten otros procesos del mismo sistema. ¿Me explico? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe, pero sí en consideración con esta parte, por ejemplo, a nosotros nos piden mucho tal cual las hojas, a realizar de prueba. Hay un sistema que se tiene por parte de la empresa donde nos proporcionan un código y hasta que no entreguemos los resultados de esas pruebas, no nos dejan seguir, avanzando. Y de igual manera, aunque sea así una prueba, nos piden una HOE, una hoja de operación estándar, igual un JSRA, para que pues los mismos operadores que nos vayan a apoyar, bueno, si es que corresponde,
estén ahí, sepan qué se va a hacer, cuáles van a ser nuestras contenciones, también cuáles van a ser las mejoras, pero sí, sí es un trabajo muy, muy arduo y realmente pues a veces, aunque, bueno, a nosotros nos pasó una vez que aunque teníamos todo bien planeado, hubo una situación que no contemplamos de la materia prima, que sí nos afectó un poquito en consideración con el proveedor, pero sí, sí, sí hay que estar, pues, muy alerta, la verdad, ante este tipo de actividades. Sí, muchas gracias, Jenny. Y que también yo tengo una práctica que hago, ¿eh? Lecciones aprendidas. Sí, Cuando ya hice una también. implementación, hago mi práctica de lecciones aprendidas, entonces me reúno Sí. con todos los involucrados y yo como gestor de ese proyecto, a ver, pues dígame, ¿no? Y en esas lecciones aprendidas siempre decimos, a ver, ¿qué se hizo bien? Para eso seguirlo replicando en las siguientes implementaciones. ¿Y qué cosas? Así es, esa es sencilla, ¿eh? Nuestra sesión de lecciones aprendidas. Y la otra es, ¿qué cosas identificamos se pueden mejorar para una siguiente ocasión que se haga una implementación de un proyecto, ¿no? Entonces ahí, pues yo como líder del proyecto tengo que estar tomando notas, ¿no? Y estar de ahí, tomar esos aprendizajes. Y entonces, ahora sí, yo qué es lo que hago con mi líder, con mi jefe directo, le digo, pues mira, pasaron estas situaciones, este, mi propuesta para la siguiente ocasión, como bien dices, Jenny, ¿no? A lo mejor ahora sí tener más seguridad o validar previamente, ¿no? También el tema de, en el ejemplo tuyo, ¿no? Proveedores. A ver, que no obviemos que sí está claro la calidad de la producción, o bla, bla, etcétera, sino a lo mejor hasta medirlo desde antes para ver que, o estar revisando desde antes que sí se tenga el material, o que, qué sé yo, la práctica que has tenido, pero sí contemplarla incluso ya como una parte previa de seguimiento, ¿no? O de control para que no te vuelva a impactar. Y cosas así que bueno, eso ayuda muchísimo, el que aprendamos de nuestros errores, porque a veces pasa eso, ¿eh? Yo por más que he visto aquí en la empresa en la que estoy, que pues sí buscamos, ¿no? Aprender de los errores, vuelven a salir y vuelven a salir. O sea, sí, sí ha sido complicado, sobre todo porque somos mucha gente. Cuando hay mucha gente que es parte, ¿no? Para que sí suceda, o sea, porque si dices, solamente depende de mí, pues bueno, ya será mi responsabilidad, pero no. O sea, aquí importante a todos ustedes es que sepan que, y por eso lo vemos aquí en prácticas personales, todo lo que se haga en una compañía no depende de una persona. O sea, hay muchas cosas que te van a impactar en tu trabajo y que tu trabajo impacta al de los demás. Entonces, por eso hay que aprender a trabajar estas habilidades que le estaba mencionando. Tema de comunicación, manejo de conflictos, enfoque a resultados, ¿no? Que son de las más comunes. Liderazgo, o sea, son competencias, son estas habilidades, son conocimientos que ustedes a veces no aprenden de un libro, lo aprenden con la experiencia o ejecutando lo que un libro te dice, ¿sale? Por eso es que aquí yo quiero, y en verdad la invitación es practiquemos, ¿sale? Yo te podría dar muchísimas cosas o herramientas para que tú puedas hacer una buena entrevista, pero pues si tú no la ejecutas, no te vas a dar cuenta de tus errores, no vas a poder practicar y tener ese concepto de qué decir, qué hacer, cómo hacer, cómo cuidar tu comunicación, o sea, muchas cosas hasta que lo ejecutas. En este caso lo mismo, necesito que yo tengas una cierta habilidad, ¿no? Enfocar resultado, liderazgo, pues no lo vas a poder, o sea, te puedo dar la teoría, pero que tú no lo ejecutes, pues no te va a dar esa habilidad, porque solamente la práctica, ahí sí, sí sucede eso de la práctica es el maestro. ¿No? Tienes que aprender de eso, de la práctica, de la experiencia que vayas teniendo. Pero si no tienes experiencia, por eso es importante que el tema de prácticas, si usted tiene la posibilidad de hacer una estadía, una práctica, servicio, cualquier estadía que tengan posible de hacer, ya sea en su empresa o en otra, ¿no? Pues aprovechen. O sea, sí el buscar, no hacer solamente un cumplimiento porque me lo piden en la carrera, sino también tener la oportunidad de tener la experiencia que requiero tener para poder ejecutar una actividad bien, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, en resumen, llegamos a la parte del tema del día de hoy que tiene que ver con assessment. Ya va a ser un poquito, en la clase grabada que tal les voy a subir, ahí les va a dar más detalle de este tema de assessment, pero sí para que lo vayan conociendo en qué consiste y que bueno, pues podamos irnos poniendo de acuerdo para la participación. O sea, yo sí me gustaría que empezáramos a hacer una planeación
nada más les doy un poquito de la parte conceptual de qué es el assessment, en qué consiste de manera general. Eh, la siguiente semana voy a darles algunos ejemplos de ejercicios que hay, que les decía, hay algunos son individuales, unos que son grupales, eh, y para que ya ustedes me digan en cuáles quieren participar. Por ahí al principio tenía vida ahí, que me decía que si podía participar de aquí al 8 de marzo, que sería la intención, a partir del 8 de marzo empezar a hacer estos ejercicios. Haríamos un ejercicio por día, que puede ser un ejercicio individual y uno grupal, ¿no? Este, para que nos va a dar oportunidad de trabajar varios. Entonces, solo eso sí, ya me gustaría que pudiéramos empezar. En verdad, mi sugerencia es esa. Si vean la posibilidad de hacer estas prácticas, créanme, les va a servir, porque esta materia no me gustaría que si se llama prácticas profesionales, no sea solo teoría. Normalmente me gusta mucho que ustedes vivan las situaciones que sí se ven afuera, que seguramente sí lo conocen porque están trabajando, creo que todos, ¿no? Los que aquí están en la sesión. Pero qué mejor que sepas exactamente desde otro ángulo ver cómo evaluarte tú mismo, tu habilidad, tu destreza que tengas en cierta competencia, ¿sale? Y que tú mismo te des cuenta qué cosas tendrías que trabajar, ¿sale? Pero bueno, un assessment center, ¿me ayudas a leer, por favor, Guadalupe? ¿Qué es un assessment center? No sé si me escuchas, Guadalupe. O Jenny, ¿me ayudas, por favor? Sí, un Assessment Center es una metodología de evaluación de candidatos grupal propia del sector de los recursos humanos. Concretamente, pertenece al ámbito de la selección de personal. Se trata de un proceso de selección grupal que permite entrevistar a más de un candidato a la vez. De hecho, en ellos se evalúan a grupos de personas que pueden variar en un número. Muchas gracias. Como les mencionaba, hay ejercicios que son individuales, ejercicios grupales. Y normalmente esta metodología de evaluación del Assessment Center, hay muchas empresas que no lo ocupan, ¿no? Sobre todo mexicanas, porque no tienen tanto contexto de este tema, pero realmente es una muy buena herramienta para poder hacer un filtro mucho más específico de ciertos candidatos que yo necesito para cubrir cierta posición, ¿no? Dentro de mi organización. Entonces, en una entrevista, puede ser que la entrevista lo haya hecho muy bien el candidato, ¿eh? Entonces me impresione su currículum, me impresione su forma de cómo me expresó toda este, pues toda su experiencia que tiene, el cómo poder administrar situaciones y que pues para mí diga, bueno, sí cumple, ¿no? Y tengo mis referencias, pero pues qué mejor que verlo en vivo. Le pongo una situación real que podría vivir en el puesto que va a tener y quiero ver cómo lo hace. Ahí voy a ver sus comportamientos, porque les decía algo importante. Siempre todas, o sea, yo no puedo decir que yo tengo liderazgo o no puedo decir que tengo buena comunicación. ¿Cómo lo puedo medir? A través de comportamientos. Esos comportamientos específicos que me van a decir si tengo o no tengo esa habilidad. ¿Me explico? Porque si no solamente es percepción. Y entonces no hay una manera clara de cómo medir esas habilidades. Y eso es muy relevante, sobre todo para posiciones estratégicas en una empresa. Porque puede haber que llegue alguien que tenga muchísima experiencia, ¿sale? Y llega a la empresa y no da el resultado, ¿sale? ¿Pero por qué? Porque aunque sea a lo mejor una posición similar de una empresa a otra, claro, va a haber competencias muy similares que se buscan, ¿no? Aunque venga de otro giro de la empresa, pero una posición similar. Pero bueno, hay más candidatos que a lo mejor hayan tenido un poquito más de experiencia o tengan esta habilidad en cuestión de lo que yo necesito que sí tenga mi colaborador, ¿no? En esa posición estratégica. Por eso les decía, yo donde laboro, normalmente aquí, donde laboro no se contrata jefes en la parte operativa, ¿eh? No se contrata jefes ni gerentes de zona sí, pero también hay un crecimiento interno, entonces se busca que todos los líderes del área crezcan. O sea, hay gente que tenemos tenido que llega desde asistente y ahorita ya es un director.
pero porque hay este plan de carrera y es a través de también medir tenemos esta actividad que la tenemos dentro del programa que se llama Assessment Center. Y lo que buscamos es pues, simplemente identificar quiénes ya cuentan con esas habilidades o qué habilidades son las mínimas que necesitamos para que en el programa que van a cursar pues puedan desarrollar las que les faltan, ¿no? Pero las básicas que sí necesitamos, que sí las tengan. Y si no las tienen, les decimos cuáles son para que su jefe trabaje con él un plan individual de desarrollo, ¿me explico? Pero eso es algo interno. Para algo externo, pues me sirve a mí como área de reclutamiento tener la claridad de que la persona que me va a llevar hay menos riesgo y sobre todo por el costo que tiene esa posición, la que voy a cubrir. Es un costo alto. Por eso les decía, son posiciones estratégicas que si no tienen eh, el, las competencias que se requieren, pues bueno. Entonces, no sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario. El para qué es este Assessment Center, ¿no? Sí, profe. Eh, yo como tal en donde estoy laborando, sí manejan este. Sí lo he ¿El Assessment escuchado, Center? pero sí todavía tengo dudas respecto a cuál es como tal el objetivo y a dónde se llega con él. Ok, el objetivo es identificar que el candidato, la persona que quiere ocupar una posición en mi empresa, sí tenga las habilidades mínimas que se esperan de esa persona para que ejecute bien su puesto. La intención es que tenga menos rotación. Primera, porque sé que la persona lo va a hacer correctamente, no se va a estresar, no va a desertar y va a decidir irse. Y a mí me va a perjudicar porque nuevamente tengo que hacer proceso de reclutamiento y bla, 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 y dejo descubierta mi operación, etcétera. No sé si me explico. Entonces, lo que buscamos Por, es minimizar ese riesgo, ¿sale? por Y también la... ejemplo, Ajá, bueno, ¿cuál es como tal la diferencia de una entrevista interna para reclutamiento al Assessment Center? O sí, sea, la entrevista solamente es una conversación en donde tú me platicas tu experiencia con base a preguntas que yo quiero hacerte para saber si tienes o no la experiencia. Pero te digo, o sea, eso no me asegura que efectivamente tú cuentas con esas habilidades que me dices que tienes. Yo te, así, hablando vulgarmente, ¿no? Yo te puedo decir, pues soy Juan Jamaney, ¿y cómo lo sé que sí lo soy? ¿Cómo te lo puedo demostrar? Pues poniéndote en una situación donde, a ver, yo necesito, y para eso hay alguien que es el evaluador, ¿no? Hay evaluadores que dicen, a ver, ok, tuvo tal comportamiento para lo que se busca este ejercicio, entonces vamos ahí colocando qué comportamientos tuvo para poder medir que efectivamente sí tiene esas habilidades que yo necesito que tenga, a diferencia de una entrevista, porque puede ser muy bueno el psicólogo que está entrevistando, pero de todos modos solo es lo que me dices, pero no es lo que haces. No sé si me sí, explico. sí, sí, sí. Entonces, esa es la gran diferencia, por eso el Assessment Center, incluso si hay dentro del mismo Center, mm, tipo de entrevistas con un experto en donde él te dice, a ver, oye, tenemos esta problemática, ayúdame a solucionar cómo lo hacemos, ¿no? Entonces ahí ya a lo mejor hay una tipo conversión de entrevista, pero sí también para donde yo te pongo ciertas cosas donde también puedo trabajar estas habilidades para, yo te pongo un stopper, te pongo dificultades por esas situaciones, te las voy diciendo en el mismo trabajo que estamos haciendo y a ver cómo reaccionas, ¿no? Porque entonces eso me da más visibilidad o más certeza que efectivamente cuentas o no cuentas con la habilidad. Es lo que hacemos nosotros y nosotros lo hacemos también para los posiciones que crecen, Ujú, porque como se invierte mucho en estos programas de crecimiento, lo que buscamos es que la gente no se decepcione, ¿no? Y que hay gente que quiere crecer. Entonces, si quiere crecer, pues crezcámosla, ¿vale? Por eso no se contratan jefes ni gerentes de fuera, que crecen ahí mismo en la operación. Entonces, ¿qué se busca eso? Precisamente, te vamos a ayudar internamente y a mí me conviene como organización porque tú ya conoces, ya tienes el ADN de la compañía, ya no tengo que traer a alguien de fuera que a lo mejor trae una cultura diferente de una jefatura, una